¡Ay, frutas! La doctora Marta Agudelo, más médica detalles. Ginecobstetra nos acompaña a esta hora de la tarde para hablar de lo que es la planificación en mujeres mayores de 40. Lo que me lleva a la primera pregunta es que es distinta una mujer de 40 y la forma de cuidarse que lo que venía haciendo durante toda su vida. Sí, Olguita, por un motivo muy importante. Lo que pasa es que las mujeres después de los 35 años tenemos más riesgo de desarrollar trombosis secundaria al uso de estrógenos. Entonces la anticoncepción después de los 35 idealmente debe modificarse un poco, especialmente si son mujeres fumadoras, por ejemplo, en las cuales está contraindicado el uso de estrógenos, porque el riesgo, la trombosis es formación de coágulos en las piernas que pueden terminar en un corazón, en los pulmones, en el cerebro, alterando completamente nuestra vida. Entonces, por eso sí se debe cambiar y se debe consultar para tener una asesoría adecuada. Cuando hablamos de estrógenos, ¿estamos hablando entonces de las pastillas o de qué otros métodos hormonales que tienen estas hormonas? Marcelita, los estrógenos están fundamentalmente en las pastillas y en las inyecciones, en las mensuales que utilizamos. Entonces, es importante porque hay concentraciones de estrógenos muy bajas, sobre todo pues en las pastillas, que podemos utilizar después de los 35 en mujeres saludables, que no tengan mayores factores de riesgo, cuya actividad física, su peso, su índice de masa corporal, es decir, el peso para la talla, son adecuados y no tiene antecedentes ni familiares de trombosis, ni tiene insuficiencia venosa. Ellas podrían usar esas dosis bajas de estrógenos en tabletas. Las inyecciones sí preferiríamos no usarlas necesariamente, pero tenemos otros componentes que no tienen sino progesterona. Entonces, lo que decía ahora Lucero, pues es muy adecuado. La T de cobre sigue siendo válida porque es un método no hormonal y muchas parejas, pacientes pueden tener estos factores de riesgo y no pueden tener hormonas, pero ahora hay dispositivos que tienen hormonas, solamente progesterona, y tenemos un dispositivo que tiene una vida muy cómoda porque es entre 5 y 7 años, entonces pues no será Lucerito 20 años, pero la idea es que pero es el famoso Mirena. Sí, el famoso Mirena. ¿Qué diferencia tiene con la tradicional T de cobre? Mira, lo que pasa es que la T de cobre, pues como su nombre lo indica, es una T que tiene enrollado un hilo de cobre, cuyo efecto es básicamente hacer como una inflamación, una endometritis química por el cobre. Entonces, en esa medida actúa generando anticoncepción porque altera igualmente el paso de los espermatozoides hacia las trompas. Entonces, no es propiamente un abortivo, sino que simplemente actúa inhibiendo pues la fecundación y la anidación, pues, o el hecho de que el embrioncito se implantara. Pero esta T tiene un doble mecanismo, el Mirena, porque pues actúa como un cuerpo extraño, pero entonces ya no libera iones de cobre, sino que va a liberar progesterona. Entonces tiene la ventaja de que haría casi las veces como de simular un embarazo. Entonces, en esa medida, el tejido dentro del útero no crece, no hay estrógenos. Al no crecer el tejido dentro del útero, un porcentaje muy alto de pacientes va a tener o menstruaciones muy escasas o no va a tener menstruaciones. Para muchas se han venido padeciendo durante años hemorragias, cólicos y demás, entonces va a ser muy cómodo si tienen miomas, si hay otro tipo de alteraciones a nivel de la salud, porque son hipertensas severas, porque han tenido trastornos de coagulación, porque han tenido otras enfermedades, pues entonces este tipo de anticonceptivos se absorbe menos del 10% de la hormona y por lo tanto resulta muy seguro para la salud de las mujeres. Además está a largo plazo. Entonces, en esa forma, pues es un buen método. ¿Cómo se define el método de anticoncepción que se tiene después de los 40? Pues se define, Olguita, como un método ojalá a largo plazo. Por eso yo pienso que en este momento es muy importante que recordemos que ojalá los métodos a largo plazo empezáramos por los métodos definitivos, porque si son mujeres que tienen unos ciclos menstruales normales, no tienen cólicos y demás, pues no tiene mucho sentido seguir con métodos hormonales. Si por el contrario yo la voy a operar, pero igual ella venía con sangrados muy abundantes o con cólicos, pues entonces operada va a seguir teniendo que tener un método hormonal. Por eso es importante evaluar si ella tiene un antecedente de trastornos en sus ciclos menstruales, porque entonces casi que no sería muy útil operarla, sino más bien hacer el doble tratamiento de la hemorragia y de la planificación con uno de estos métodos hasta que entre en menopausia, porque entrar en menopausia pues ya no va a tener más sangrados. Pero muy importante es que a largo plazo lo ideal serían los métodos definitivos. Entonces la tubectomía es un método muy bueno, pero sin embargo todos sabemos que para poder hacer una tubectomía necesitamos anestesia, una anestesia general. Ahora afortunadamente tenemos métodos mínimamente invasivos, entonces muchas veces incluso solamente a través del ombliguito podemos utilizar un laparoscopio y hacer una coagulación y corte de las trompas,
que a diferencia de lo que hacíamos antes, que es la ligadura con las bandas, pues entonces va a generar un poquito menos de dolor pélvico, probablemente secundario y demás. Y lo otro es que la vasectomía sigue siendo, pues para mí, pienso yo, el método anticonceptivo ideal. Las mujeres hemos venido invirtiendo en la planificación tiempo, dedicación, constancia, etcétera. Ya es hora de que ese esposo amoroso y demás pues se haga la vasectomía. Los hombres tienen muchos temores al respecto, pero es muy importante que consulten porque realmente la erección es un fenómeno neurológico y vascular. O sea, si hay un trauma a nivel de columna, que son los nervios que van a llevar como la información a los vasos sanguíneos, pues entonces irán a tener un problema. Nada que ver con la vasectomía. O sea, no la se columnita pues no se las van a nada. tocar porque es que es anestesia local, Lucerito. Sí, local. Sí, exacto. Bueno, y lo otro es que es un fenómeno vascular. Entonces, los caballeros que tienen enfermedades que afectan la parte vascular, es decir, hipertensión, diabetes, ellos van a tener de pronto un poquito de trastorno, pero nada que ver, porque es que tampoco tiene nada que ver la vasectomía con eso. O sea, el trastorno igual lo van a tener por las enfermedades de base que tienen. Si lo tiene, y si no lo tiene, tiene, Olguita, no lo va a tener. Entonces, lo único que estamos haciendo es inhibir que salga los espermatozoides en el semen. Yo, cuando trabajaba en el Hospital General... Y sigue saliendo semen. Claro, Eso es algo que eso les no decía entienden. Marcelita, exactamente. Eso le decía yo a los esposos de las pacientes mías en el Hospital General, porque les decía yo, mire, ustedes que son algunos desafortunadamente todavía tan machistas, el semen de un hombre con vasectomía no tiene, es imposible que usted pueda diferenciar, a no ser que tenga un microscopio, si tiene o no tiene espermatozoides. Entonces yo les decía, no les meten goles ni en la casa ni en la calle, ustedes que son tan machistas, porque si yo no estoy planificando, pues la que si tengo una relación por fuera de la pareja y se embaraza, la que queda en evidencia soy yo. Entonces ellos finalmente, con una cirugía muy pequeña, con una incisión que la cicatriz sigue siendo una arruguita más del escroto, nadie se va a dar cuenta que tienen una cirugía, no hay ni un punto, es un microporo. Entonces, pues resulta supremamente cómodo. Y como te digo, yo creo que ya es hora también, y hace mucho tiempo muchos lo han venido asumiendo así, y es que los hombres tengan conciencia de la responsabilidad de cuántos hijos ellos, como papás, se creen capaces. Independiente de que mi relación de pareja vaya a durar 5 años o vaya a durar toda la vida como esperamos, pues lo importante es que yo como hombre y como papá voy a responder por tantos hijos. Claro, entonces, ese es un compromiso de él como papá. Doctora, pero ahora mencionaba algo muy importante, en un momento de la mujer, que es la menopausia. Cuando se junta con esa situación de la planificación familiar, a veces puede ser confuso, porque hay muchos métodos de planificación que no que inhiben la menstruación, o sea, la persona deja de menstruar. Entonces, ¿cómo identificar cuándo estoy planificando y cuándo entro en este periodo de menopausia? Sí, Marcelita, de todas maneras, mira que esa pregunta es muy valiosa. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres entonces podemos entrar en menopausia cuando estamos con un método como el Mirena y resulta una fortaleza, porque ¿cómo me doy cuenta? A veces aparecen síntomas como las oleadas de calor, algunos otros trastornos de ansiedad, etcétera, pero la idea es que si nosotros estamos asistiendo donde el médico, pues el médico general o el ginecólogo puede solicitar una FSH, que es la hormona que me permite rastrear más o menos cómo van entonces, qué tan cerca o lejos estoy de menopausia, y con base en eso y en la clínica, pues entonces uno puede decir, ya estás de pronto entrando en menopausia. Uno debe planificar hasta que lleve un año sin tener menstruaciones, porque eventualmente un ovulito de esos fue el que embarazó a la tía abuela que todos conocimos y que ya no es tan tía abuela, sino que son las amigas muchas veces. Entonces, ya no me digas tía abuela. Pero Olguita, es porque uno no conoce ya muchas mujeres, pero en realidad siguen habiéndolas y muchas se confunden. Muchas creen que es que están en menopausia y cuando empiezan a sentir el bebé es que ya la cosa no es tan usual, van donde el médico y se llevan la sorpresa. Además, porque sí se ha retrasado el tiempo de espera en las mujeres en la mayoría de los casos para tener hijos. Claro. Entonces, lo que te iba a decir, perdón, es que es muy interesante porque si esa mujer empieza con síntomas de menopausia muy sensibles a esas oleadas de calor que están deteriorando su calidad de vida, la despiertan en la noche, está sin tener un sueño reparador, entonces está con fatiga crónica, esa progesterona que está recibiendo por el dispositivo le sirve como terapia adicional a los estrógenos, entonces podríamos darle terapia simplemente adicionando los estrógenos y ya entonces tendría menos riesgos. Doctora, ¿qué riesgo hay? Porque creo que todas las mujeres en esta edad nos empezamos a preguntar, no quiero algo que acelere el proceso de menopausia, que acelere el proceso de envejecimiento, por ejemplo, también, que la piel vaya a cambiar o que haya otros síntomas acompañados o que me engorden.
Lucerito, pero miren, acuérdense siempre de esto, por favor, como mujeres. La menopausia es un proceso que significa cese de mi vida reproductiva, pero el envejecimiento es un proceso paralelo. Uno no puede achacarle a la pobre menopausia todo lo que sucede con el envejecimiento, porque la piel viene tornándose más seca, más delgada desde los 25, 30 años. O sea que uno no puede pretender que es que como retrasáramos la menopausia. Exactamente. Ajá. Entonces eso es un proceso indefectible. Si yo tengo una buena nutrición, si yo tengo unos buenos hábitos, protejo mi piel con el antisolar, estoy juiciosa, pues entonces es muy probable, no fumo, no tomo licor en exceso, es muy probable que esa piel sea el reflejo de mi salud interna y en esa medida pues no necesito tener pues como ningún otro componente. Bueno, y por último la relación también, digamos, mujeres con predisposición a cáncer de seno o otro tipo de cánceres, pues... en ellas, digamos, por ejemplo, utilizar una té de cobre o utilizar un progestágeno que no tenga estrógeno resulta muy cómodo. Incluso en mujeres más jóvenes hay estos dispositivos que tienen un poquito, o sea, no tienen que ser dispositivos de tan larga duración, sino que hay un dispositivo que tiene una duración de 3 años que podría servir, incluso en mujeres que quieran planificar, que tengan esos factores de riesgo más jóvenes. Pero sí, definitivamente, como invitar a estos caballeros que nos den ese regalo, que yo creo que la mayoría de las veces las mujeres se lo merecen, y que si no es posible hacerse su vasectomía, pues entonces, o si esta mujer tiene otro factor, pues entonces consulte, porque con seguridad absoluta que tenemos una muy amplia gama de medicamentos sanos que nos pueden permitir y no confiarnos. Ahora, si finalmente están renuentes a todo, porque muchas no quieren que se les inserte ningún dispositivo, tienen temores a todo esto, con lo del cambio del peso nos angustiamos mucho, las hormonas pueden eventualmente producir un mínimo, pero ese cuento, Lucerito, de 10 kilos de cuenta de un anticonceptivo implica pues que hay que reflexionar mucho, porque con seguridad absoluta detrás hay cambio de hábitos de manera importante. Detrás hay un chorizo, y el que no le venga a uno la regla, muchos. El que no le venga a uno la regla no es dañino. Es lo más o sea, que eso existe. no es, digamos, uno tiene la creencia de que la menstruación finalmente es una especie de limpieza natural, pues. Pero no es limpieza, Lucerito, es salud reproductiva, porque lo que significa la menstruación es que yo estoy ovulando y que todavía tengo posibilidades de ser mamá, o sea, por eso es salud reproductiva. Cuando la menstruación se va, gracias a Dios, la vida reproductiva de la mujer cesó. Pero básicamente, pues, la idea es que la menstruación no se queda acumulada. Mira, ¿qué pasaba con las abuelas? Que estábamos diseñadas para eso. Las abuelas tenían 24, 26 hijos, entre novedades que llamaban ellas que eran sus abortos y sus cosas. Entonces, casi que toda la vida estaban casi sin menstruar. Entonces, no es tan anormal, o sea, no es que la naturaleza no lo hubiese previsto así. Y nosotros estamos simulando con este método unas dosis muy bajas, como te decía, la absorción es mínima, entonces resultan métodos muy seguros realmente para la salud de la mujer y la alivian cuando para ella la menstruación pues se ha vuelto desafortunadamente, o es una enfermedad en realidad porque tienen trastornos importantes. Entonces no hay problema porque no queda retenida. Lo importante es eso, no queda retenida, es que el tejido no crece porque no había estrógeno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con el mayor gusto, a ustedes como siempre. Más claro, imposible, ¿sí o no? Claro que sí.